En 2022, Scott Derrickson, el mismo director de Siniestro y Doctor Strange, volvió al terror con una historia personal y bastante oscura. Una historia lejos de los monstruos y del CGI. Una película sencilla, pero no por eso menos efectiva. Un teléfono y un Ethan Hawke con una máscara que te puede arruinar la infancia. El teléfono negro fue una de las sorpresas más fuertes del terror en los últimos años. Hasta Fortnite, uno de los juegos más populares de los últimos tiempos, lo incluyó como skin. Hecha con poca plata, sin grandes estrellas de Hollywood y con una ambientación setentosa impecable, logró lo impensado: convertirse en un nuevo ícono del terror moderno. Algunos dicen que es una película sobrevalorada, otros que no, que le queda perfecto. Así que en este video vamos a meternos detrás de la película de Black Phone y de cómo una película tan chica terminó haciendo tanto ruido. La historia de esta película empezó mucho antes de que Scott Derrickson fuera el director de Siniestro o de Doctor Strange. En realidad, mucho antes de Marvel, antes del multiverso, antes de todos los efectos digitales, Derrickson era un pibe de Denver, en los años 70, creciendo en un barrio bastante peligroso. Un lugar donde los chicos desaparecían, las peleas eran parte de la rutina y los adultos, por tantos quilombos personales, estaban mirando para otro lado. En varias entrevistas, el director contó que creció rodeado de miedo real. Miedo al padre, miedo a los vecinos, miedo a los tipos que rondaban en camionetas viejas y de los que se decía que se llevaban a los chicos. Algunos de esos miedos eran historias, pero otros no tanto. Décadas después, mientras estaba en terapia, Derrickson entendió que gran parte de su cine venía de ahí. De una infancia rota, de un padre alcohólico y violento, y de esa mezcla entre miedo y fascinación que genera el horror cuando uno todavía es chico. En sus propias palabras dijo lo siguiente: "No estoy exorcizando demonios, estoy exorcizando a mi viejo". En ese contexto aparece El teléfono negro, basado en un cuento corto del escritor Joe Hill, el hijo de Stephen King. Hill lo había publicado en 2005, dentro del libro Fantasmas del siglo XX. El relato era bastante simple. Un asesino secuestra a un chico, lo encierra en un sótano y un teléfono desconectado empieza a sonar con las voces de los muertos. Derrickson leyó el cuento y automáticamente se vio reflejado ahí. Dijo que era la historia perfecta para mezclar con sus propios recuerdos, así que tomó el esqueleto de Joe Hill y lo llenó de vida o de muerte según como se mire. Agregó la figura del padre, la relación con la hermana, los sueños, el trauma y la represión de una época donde nadie hablaba de nada. En ese momento, Derrickson acababa de bajarse de la secuela de Doctor Strange. Marvel quería una película con mucho más acción y menos terror, y él quería todo lo contrario. Así que se fue del proyecto y se propuso hacer una historia chica, íntima, casi personal, donde lo sobrenatural solo sirviera para hablar de lo humano. A todo esto llamó a su viejo socio, Robert Cargill, con quien había escrito Siniestro. La única regla era hacer algo con alma, no con puros efectos. Mientras escribían, Derrickson estaba atravesando un proceso de sanación real. Volvió a recordar los gritos en su casa, los castigos y esa sensación del peligro constante. Cada detalle del guión, el padre, los barrios, los chicos peleando en la calle, venía de algo que él había vivido. Por eso El teléfono negro se siente bastante real, incluso en su parte más sobrenatural. Ethan Hawke, que era amigo del director desde Siniestro, aceptó el papel del villano sin dudarlo. Fue la primera vez en su carrera que interpretó a un personaje verdaderamente maligno. Dijo que la máscara le daba libertad, que no necesitaba mostrar emociones, solo moverse y usar la voz. El diseño de esas máscaras estuvo a cargo del legendario Tom Savini, el mismo de Viernes 13 y El amanecer de los muertos. Pensaron en un sistema modular, distintas partes intercambiables según el estado de ánimo del personaje. A veces sonríe, a veces gruña, a veces no tiene boca. La cara del mal cambia, pero siempre es la misma persona debajo. La película se terminó filmando en Carolina del Norte en poco más de un mes, usando lentes antiguos para conseguir esa textura setentosa real, sin filtros digitales. El teléfono que se usó era un teléfono auténtico de los años 70, con campanilla metálica. Y sí, sonaba de verdad. Las voces se grababan en vivo, para que el actor que hacía de Finney reaccionara genuinamente. En cuanto a la música, la compuso Mark Corben, el mismo de La Bruja y El Faro. Todo es analógico, con cuerdas tensas, vibraciones y zumbidos que parecen venir del sótano. Nada de soundtrack épico, acá tenemos simplemente ruido, respiración y silencio. Y con todo este combo el resultado fue brutal. Una película que costó apenas $16 millones y recaudó más de 160 millones en todo el mundo. Blumhouse volvió a demostrar que no necesita efectos ni nombres gigantes para asustar. Alcanza con una buena historia y un director con algo para decir. Sé que estás asustado, pero ya no voy a lastimarte. Cuando dije que te rompería el cuello, solamente estaba enojado. Pero lo que hace que El teléfono negro sea más que una película de terror es lo que hay detrás.
No es una historia sobre fantasmas, es sobre la infancia, la violencia y la memoria, sobre los gritos que nadie escuchó y las voces que vuelven a avisarte que todavía estás a tiempo de escapar. Después del estreno, en una entrevista, Derrickson contó que su hijo de 12 años leyó el guión y le dijo: «Papá, ahora entiendo por qué haces películas de miedo». Y capaz por eso el teléfono negro funciona, porque detrás de los globos negros y las máscaras hay un tipo que todavía está tratando de entender lo que le pasó, y una cámara que por primera vez se anima a escucharlo. ¿También te sonó el teléfono? También, pero nadie escucha. ¿Quién habla? Solo tú. Ahora, lo que más llama la atención de esta película es que a pesar de tener elementos sobrenaturales, el verdadero terror no viene del otro lado del teléfono, viene de arriba, del piso de arriba, donde está el grabber. Ahí la película cambia por completo, pasa del miedo invisible al miedo físico. Ya no es la oscuridad del sótano lo que asusta, sino el sonido de unos pasos, el ruido de una silla arrastrándose o el tintineo de una campanita. Ese tipo de detalles que si creciste con miedo en tu casa, reconoces al instante. El grabber es una presencia inquietante. No necesita gritar, ni correr, ni levantar la voz. Su poder está en todo lo contrario. Su poder está en la calma, en el control. Es un tipo que quiere jugar, pero su juego es perverso. El chico malo se porta mal y recibe su castigo. Y lo que más perturba no es la violencia, es lo cotidiano. Una cocina común, una taza de desayuno, una voz amable que de golpe se corta en seco. Es el mal actuando sin esfuerzo. Las máscaras con distintas combinaciones de rostro también refuerzan muchísimo al personaje. Una mitad sonríe, otra fruñe el ceño y a veces no tiene boca. Cada versión representa un modo del abuso, la seducción, el control, el castigo y el silencio. Savini se inspiró en El hombre que ríe, una película muda de 1928 donde el protagonista tiene una sonrisa permanente, imposible de borrar. Derrickson quiso usar esa idea pero al revés. El asesino elige cuándo sonreír y cuándo no. Entonces, de esta manera, el gesto se vuelve una herramienta de poder. Ethan Hawke aprovechó eso para actuar con el cuerpo, no con la cara. Dijo que la máscara era su guión, le daba permiso para moverse distinto, respirar distinto y hablar como si estuviera interpretando varias personas a la vez. Y todo esto es cierto. Hay escenas donde el grabber parece otro, como si tuviera distintas personalidades debajo de cada parte del rostro. No hay explicación directa en la historia, pero el subtexto está ahí. La máscara es su identidad y cuando se la quita deja de existir. Visualmente el director hace algo muy inteligente. Cada vez que el grabber está en pantalla, la cámara se queda quieta, como si tuvieras miedo de moverte. No hay zooms, no hay sobresaltos. La luz también cuenta su historia. Acá nada es negro o blanco, todo es un gris gastado, como un recuerdo que se niega a borrarse. Por todo esto, en el fondo el grabber no es un simple villano con motivaciones claras. Es la representación del mal cotidiano. El tipo que sonríe en la vereda y guarda su monstruo en casa. Si hay algo que diferencia a esta película del resto de películas de terror modernas es que no busca asustarte con lo que pasa, sino con lo que ya pasó. El sótano donde está Finney no es un lugar físico, es todo un símbolo. Es la memoria encerrada, el trauma que nadie quiere mirar. Es ese espacio donde te dejaron solo, sin saber cuánto tiempo va a durar el miedo. El teléfono, por su parte, funciona como una metáfora hermosa y brutal. Las voces del pasado intentando ayudarte a salir del mismo pozo en el que cayeron ellos. Cada chico que llama ya murió, pero deja una pista, un pedazo de camino. Ninguno puede salvarlo por separado, pero juntos lo preparan para resistir. Y como les decía al inicio, esto es lo más fuerte del mensaje. La supervivencia es colectiva. Cada enseñanza de esos chicos es como un pedazo de fortaleza que Finn incorpora. Uno le enseña a pelear, el otro le enseña a usar el teléfono, el otro le dice que no crea en las reglas del secuestrador. Es como si entre todos lo reconstruyeran. En ese sentido, el teléfono no conecta con los muertos, conecta con la herencia del dolor, con todo lo que otros tuvieron que sufrir para que él tenga una mínima oportunidad de escapar. Y mientras tanto afuera, Gwen pelea su propia batalla. Sueña con pistas, reza, insulta a Dios y discute con un padre que no puede ni con su propia vida. Este es el contraste perfecto. El miedo de Finney abajo y la fe rabiosa de Gwen arriba. Esa dualidad sostiene toda la historia. Él representa la resistencia en silencio y ella la fe gritándole al vacío. Dos caras del mismo trauma, pero separadas por una pared. Acá lo que hace el director es bastante fino. Los adultos están presentes, pero no sirven de nada. La escuela ignora el bullying, el padre castiga en vez de proteger y la policía siempre llega tarde. Es el mundo de los grandes fallando una y otra vez. Por eso la película no es sobre un asesino, sino sobre cómo los chicos aprenden a defenderse cuando los adultos no están.
El terror se convierte en una herramienta de crecimiento. Cada susto tiene su propósito, que Finney aprenda a superar el miedo. Y en los últimos minutos, cuando todo encaja, creo que lo que sentís no es alivio, sino que sentís una especie de justicia. No puedo matarte, hijo de puta. Así que Finn va a hacerlo por mí. Cuando The Black Phone se estrenó en 2022, nadie esperaba sinceramente nada. No había grandes nombres en el reparto, ni efectos especiales, ni presupuesto para invadir las redes con trailers. Era simplemente una película chiquita filmada con apenas $16 millones. Y no nos olvidemos que cayó en una industria donde eso alcanza para pagarle el café a un elenco de Marvel. Pero algo pasó. En medio de un año lleno de secuelas, superhéroes y remakes, esta historia simple, oscura y sin adornos logró lo que muchas no pudieron: hacer que el público vuelva a tener miedo del mundo real. En pocas semanas recaudó más de 160 millones y se mantuvo meses en cartelera. En los festivales, la crítica habló de una película pequeña con un alma gigante. En la polémica página del Tomatito superó el 80% de aprobación, pero lo que realmente la empujó fue el boca en boca. Gente saliendo del cine con la sensación de haber visto algo que de alguna manera los tocó. El personaje del Grabber se convirtió en un símbolo inmediato. Empezaron los memes, los cosplays, los disfraces de Halloween y hasta Fortnite lo metió como skin. El monstruo que nació de los traumas de un chico en los 70 terminó bailando en un videojuego del siglo XXI. En todo esto podríamos decir que hay algo casi poético y también perturbador. Lo que empezó como una catarsis se transformó en mercancía y también en un ícono pop. Pero eso también demuestra la fuerza de la historia. El teléfono negro no solo asustó, sino que conectó con una emoción universal, la del miedo infantil, ese que nunca se va del todo. El éxito fue tan inesperado que Blumhouse no tardó en confirmar su secuela, El Teléfono Negro 2. Scott Derrickson vuelve a dirigir y Ethan Hawke también regresa, aunque todavía no se sabe cómo, lo cual ya genera bastante debate entre los fans. El propio Derrickson dijo que no quiere hacer una repetición, sino una expansión del universo, algo más simbólico que literal. Ahora, siendo sinceros, puede salir muy bien o puede romper todo el encanto, porque parte de lo que hizo grande al Teléfono Negro fue justamente su sencillez, su capacidad para decir mucho con muy poco. Pero pase lo que pase, ya dejó su marca. En un panorama donde el terror muchas veces parece un producto en serie, esta historia chiquita hecha desde el dolor recordó algo esencial: que el miedo más profundo no viene de los fantasmas ni tampoco de los monstruos, sino tal vez de los recuerdos que todavía siguen doliendo. Pero bueno, ahora gente, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta película? Si es que la vieron, ¿tienen expectativa para la secuela? ¿Sienten que realmente merece el título de una gran película de terror o solamente está sobrevalorada? Todo lo que sea, déjenmelo en los comentarios que lo voy a estar leyendo con mucho gusto. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima.